Historia de la psiquiatría. El momento histórico del nacimiento de la psiquiatría está remontado al cuadro pintoresco del famoso conocido Robert Fleury. A consecuencia de una filosofía humanística y filantrópica o simple gesto simbólico, se rompen las cadenas de los alineados en el asilo de la Salpêtrière por parte de Philippe Pinel, quien constituye el punto de partida para considerar enfermos a quienes hasta entonces eran vistos como perturbadores del orden. Se creaba al mismo tiempo una especie de especialidad. En la medida que los médicos se consagraban a sus estudios, constituían un cuerpo particular, el de los famosos alienistas, nombre que recibieron aquellos médicos que se dedicaban a estudiar y comprender y cuidar a aquellas personas que sufrían alienaciones mentales, o sea, a aquellas personas que habían perdido el uso de las libertades que les habían sido conferidas por la revolución burguesa, por culpa de la falta de conocimiento de los trastornos mentales. La oleada revolucionaria había llevado a este médico internista a la dirección del asilo de Bicêtre en 1793, quien en el lustro o quinquenio de periodo de 5 años publicó su nosografía, donde describió de forma general y clasificó las enfermedades mentales que vio en ese momento, considerando los síntomas de estas como las hojas y las ramas de los árboles. Posteriormente escribió en 1801 el Tratado Médico Filosófico sobre la alienación mental, en el cual intentaba reunir la medicina y la filosofía. Bajo este contexto aparece por primera vez una doctrina clasificatoria de las enfermedades mentales, o sea, la nosología, que estaba inspirada en el médico escocés William Cullen, quien en 1792 describió las neurosis, o sea, las enfermedades neurológicas de origen desconocido, las visinias, conocidas en aquel entonces como manía y melancolía, y las demencias y el idiolatismo. La palabra psiquiatría fue acuñada por el alienista alemán Johann Christian Reil, profesor de la Universidad de Halle en 1808. Quien habló inicialmente de Psychiatrie para denominar, según él mismo, la rama de la medicina con base en el conocimiento del cerebro y de la psique. En 1818, su compatriota Johann Heinroth le dio su ortografía actual. No obstante, pasará mucho tiempo para que esta denominación reemplace a la de alienismo o medicina mental, que se prolongó hasta finales del siglo XIX. Podemos inferir fácilmente que la psiquiatría es una especialidad muy joven, apenas bicentenaria, mientras que la alienación, la besania, la locura o el trastorno mental son tan antiguos como la humanidad misma. Hemos observado que históricamente en las culturas arcaicas, lo mismo que en algunas tribus indígenas contemporáneas, se enfocan y tratan la enfermedad, incluidas las mentales, de acuerdo a concepciones animistas y prescientíficas del llamado pensamiento mágico, donde las enfermedades son producidas por espíritus o seres sobrenaturales que pueden actuar por el robo del alma, la introducción de materias o espíritus extraños. Su tratamiento, por consiguiente, es a través de rituales médicos brujos o chamanes. Aunque hay mención y descripción de síndromes psicóticos y de enfermedades mentales en escritos occidentales, las primeras contribuciones científicas son las de Hipócrates, 460 a 350 años antes de Cristo, o mejor, de la escuela hipocrática, quienes separaron las enfermedades mentales de la religión. Describieron la melancolía, predominio de la bilis negra, la psicosis posparto, la manía, la histeria como teoría del útero migratorio, la paranoia, la frenitis o confusión mental, la hipomanía y los delirios tóxicos. Estos cuadros clínicos se relacionan con la teoría de los humores, sangre, bilis negra, bilis amarilla. Hipócrates asigna un papel fundamental al cerebro, aunque se debe aclarar que para él es simplemente una glándula que funciona como una esponja, que absorbe los humores y los degrada para ser expulsados por la nariz en forma de flema.
Asclépides, en el primer siglo a.C., recomendó música y conversaciones placenteras como parte del tratamiento de las enfermedades mentales. Areteo, de Capadocia, año 30-90 después de Cristo, postuló que la manía era un empeoramiento de la melancolía y sugirió que ambos trastornos tenían una misma etiología. En el año 100 después de Cristo, Sorano de Éfesos dedicó muchos escritos a la frenitis, la cual definió como una enfermedad mental aguda y febril, dividiéndola en una forma relajada y otra contraída. También tenemos a Claudio Galeno, quien en el año 130 a 200 después de Cristo, médico griego, quien atribuyó funciones psíquicas al cerebro, practicó la disección de animales y estudió los ventrículos cerebrales. Colaboró mucho con los conocimientos de la medicina griega, pero se considera que bajo la influencia aristotélica, la cual le influenció más bien hacia el estancamiento que al progreso. Los árabes conservaron la tradición griega durante la Edad Media. Tuvieron una visión más humanitaria de la enfermedad mental. Crearon los primeros asilos para los enfermos mentales en Bagdad 765 años después de Cristo y en Damasco 800 años después de Cristo. Recomendaron música, buena alimentación, diversiones, torneos deportivos y artísticos, baños y actividades sexuales para el tratamiento de los enfermos mentales. Bagdad y Córdoba se convirtieron en la fuente del saber médico, científico y filosófico. Por el contrario, en Occidente, con la caída del Imperio Romano, la ignorancia y las interpretaciones teológicas de la enfermedad mental tuvieron sus repercusiones, tales como si los demonios eran los causales de las enfermedades y los delirios y alucinaciones, las cuales eran signo de hechizamiento, brujería o de posesión diabólica. Por consiguiente, el manejo de estos enfermos se les dejaba a las autoridades civiles y religiosas. A final de la Edad Media y posteriormente, en el comienzo del Renacimiento, aparecieron pestes, hambrunas y herejías. En 1348, cuando se estableció la Inquisición y se inició con la caza de brujas, apareció el famoso libro Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas. En 1484, escrito por dos monjes dominicanos, este se constituiría en el manual de diagnóstico y tratamiento de las brujas o hechiceros. A partir de este escrito se busca en toda mujer cualquier lunar, una nariz torcida o un peso escaso que pueda ser sospechoso de brujería. Por esta causa murieron miles de enfermos mentales quemados en la hoguera. Las fáciles confesiones de las víctimas son hoy día reconocibles por su naturaleza depresiva, delirante o alucinatoria. Estos conceptos empezaron a modificarse al avanzar el Renacimiento. Paracelso, en 1517, escribió un libro sobre las enfermedades que privan la razón, ya que Paracelso no creía que el demonio causaba las enfermedades mentales. El médico holandés Johannes Weyer, en 1563, publicó 2 volúmenes de su obra De Prestigiis Demonium, de la impostura del diablo, el cual sostiene que muchos de los acusados de brujería eran verdaderamente enfermos mentales e inocentes de las acusaciones inquisitoriales. Hasta aquí hemos llegado con tu primer video de historia de la psiquiatría. Si te gustó, danos tu like, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Y déjanos saber en los comentarios si te pareció interesante este tema. Muchísimas gracias.